Regresa a Primera Página por Globovisión, son las 6 de la mañana con 43 minutos y como vimos durante este fin de semana se reabrió la frontera entre Colombia y Venezuela. El puente binacional Atanasio Girardot. Hubo presencia de autoridades venezolanas y colombianas y una representación, por supuesto, de la ciudadanía de ambos países. Realizaron un recorrido por el puente como parte del acto protocolar que dio por inaugurado el paso por esta infraestructura que conecta el departamento del norte de Santander con el estado venezolano de Táchira en la frontera. Para tocar este tema, cuáles son las repercusiones que va a tener y qué va a pasar de ahora en adelante en el eje fronterizo venezolano, hemos invitado al defensor de derechos humanos y de los derechos de los migrados y director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanús, que nos acompaña a través de una comunicación digital a esta hora. Señor Tanús, muy buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión y feliz año nuevo 2023 para usted. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Un abrazo fraterno para toda la audiencia de Globovisión, para la comunidad colombo-venezolana en estos momentos tan importantes en el proceso de integración. 7 años. Gracias, Zair. Gracias a usted también. 7 años, decía, de paralización oficialmente de la frontera más viva de América Latina, como la hemos conocido. ¿Qué significado tiene este paso? ¿Qué ocurrió ayer? Bueno, de verdad que es un logro que se le sigue sumando a los gobiernos. Creo que las decisiones siguen siendo firmes en la necesidad de integrar y de integrarnos unos a otros, y creo que esto entra ya a dinamizar de manera gradual la reapertura de la frontera en el marco de estas mejoras de las relaciones de orden político entre Colombia y Venezuela. La frontera quedó abierta y sin duda va a empezar a generar un proceso, una dinámica, no solo ahora con la movilidad de carga, sino también apuntando a otro sector muy importante con quien hemos conversado acá, el sector turístico entre Colombia y Venezuela. Se afina también la posibilidad de, con esta apertura del Atanasio Girardot, la posibilidad de que la movilidad vehicular desde los vehículos particulares puedan hacer parte del ejercicio de la cotidianidad entre Colombia y Venezuela. Muy importante entender que estos procesos de orden local en una frontera tan compleja como la de Colombia y Venezuela no va a ser de la noche a la mañana, y que la gradualidad es uno de los elementos más importantes que tenemos que considerar con la paciencia necesaria. La voluntad política está tomada, la apertura fronteriza ya es un hecho, hay una realidad que debe superar el mero marco de el análisis que hacen sectores de oposición que aunque se beneficien de esta decisión, viven siempre buscándole los elementos negativos que además se deben tener en cuenta y considerar, pero no puede ser hoy la fase primordial para amanecer en este nuevo año con esta decisión política, con una voluntad que va a movilizar en la expresión de integración entre Colombia y Venezuela factores tan importantes. Creemos entonces que la apertura de la frontera a seguir tiene que ver con la ampliación de esas relaciones entre Colombia y Venezuela, el fortalecimiento de ese proceso de integración, de esa hermandad que hay en la línea fronteriza, que nos tienen que unir para seguir contribuyendo a erradicar otros conflictos, otros problemas que tenemos en la frontera que se deben solucionar de manera conjunta. Sin duda, este es un hecho muy importante. Iniciamos el año con un hecho muy relevante que va a marcar definitivamente el proceso de integración. Usted hablaba de esas denuncias que se han venido haciendo en las últimas horas, que de alguna manera usted dice que no deberían resaltarse tanto por la importancia que tienen los aspectos positivos, por supuesto, pero a partir de la denuncia realizada por don Amaris Ramírez, entre otras vocerías que han salido por allí en redes sociales, estoy refiriéndome específicamente al exalcalde de Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander, decía que tras las supuestas irregularidades, o denunciaba supuestas irregularidades sobre la inauguración del puente. Para evitar que este tipo de situaciones, digamos, crezcan, ¿qué deberían hacer las autoridades? ¿Cuáles deberían ser los puntos donde debe haber mayor vigilancia, mayor control, mayor atención para que pueda haber un desenvolvimiento natural de este paso fronterizo y que pueda traer beneficios en los próximos días, entendiendo, por supuesto, como usted habla, de la gradualidad que llevan estos procesos, ¿no?
Bueno, fíjese, el primer elemento importante para resaltar es que la denuncia se recibe en el sentido en que ni las trochas se han cerrado en su totalidad, porque es una frontera muy porosa, recordemos ahí que son 2.219 kilómetros de frontera, ni la vialidad está en su completa formalidad para los procesos. Significa esto que de manera gradual hay que ir mejorando las condiciones. Uno, en el cierre total de las trochas, son más de 7 años cerradas, pero además tradicional e históricamente hemos estado comprometidos en esos pasos de la frontera terrestre, es decir, las trochas que viven ahí porque todavía los delitos transnacionales no han desaparecido. Y lo otro es la formalidad con la cual las autoridades necesitan resolver temas de lo interno en términos de la vialidad, que es un elemento importante. Estas denuncias son importantes en el sentido en que van a ayudar a perfeccionar la posibilidad de que tengamos, finalizando este año 2023 ya, una integración plena. Ahora, hay sectores que ya entran a trabajar dentro de las circunstancias que se tienen. El puente Atanasio Girardot va a posibilitar entonces que llegue más turistas a Colombia, más turistas a Venezuela, que podamos integrarnos. Ahora, no hay que olvidar que hay elementos importantes aquí para resaltar en el marco de la denuncia, aprovechando el elemento que usted acota del exalcalde de Cúcuta, y es que aquí todavía persisten esas mafias que son tradicionales en Cúcuta, y una de las grandes mafias es la que está fijando el valor del bolívar, que no corresponde a realidades algunas, y que además están comprometidos con otros actores que, aunque se beneficien de la integración y del proceso de apertura, no son capaces de poner o de sobreponer sus intereses a los intereses colectivos. Esto no va a ser fácil, como lo hemos insistido, pero es un logro muy positivo de los gobiernos de ambos países en el proceso de integración. Hoy la población en el eje fronterizo está alegre, congraciada además con la decisión y con la voluntad plena de seguir respaldando a través de las expresiones populares organizadas de los colombianos y los venezolanos en la frontera las decisiones que resuelvan la problemática que tenemos de orden local. De ello muestra la reducción de algunos índices delictuales de la frontera, que tienen que ver lógicamente con los procesos ya de cooperación física entre ambos gobiernos. Las decisiones del gobierno colombiano en el área metropolitana de Cúcuta de darle un parado, de definir incluso elementos importantes frente al tema de las violaciones de derechos humanos, de lo que persiste aún en el corredor fronterizo entre Colombia y Venezuela, el caso del narcotráfico, que es elemento muy importante para tener en cuenta. Y de esa manera, gradualmente se van a poder ir eliminando estas conductas delictuales de esta sociedad que tradicional e históricamente había convivido con ellos. Creo que es un momento muy importante e histórico para mejorar esas cifras, esos indicadores de la economía fronteriza que van a resolver las grandes dificultades que tenemos entre Colombia y Venezuela. ¿Qué va a venir en los próximos años, luego de esta paralización de 7 años? Desde el punto de vista económico, sabemos que por supuesto por la dinámica natural de la frontera hay mucho intercambio comercial, más allá de los vicios que ha tenido, digamos, la frontera por muchos años, el tema del contrabando y lo que conocemos, pero también sabemos que hay un gran potencial productivo de intercambio binacional en materia comercial. Por favor, en un minuto para ir a la pausa. Fíjese, un elemento muy importante que hay que considerarlo aquí hoy es el mejoramiento del turismo. Ya sectores como el magisterio en Colombia están pensando en hacer un turismo académico con destino Venezuela. Un turismo que va a posibilitar incluso que cooperativas como la del magisterio entren a ser parte de esa oferta turística que se necesita en Colombia y en Venezuela. Yo creo que eso va a ser muy significativo, no solo en el mejoramiento de la economía a partir del turismo, sino también en el fortalecimiento de la dinámica de integración entre un sector tan importante como el magisterio en Colombia con el pueblo venezolano, con la sociedad venezolana, con los otros actores económicos de la sociedad venezolana que hoy buscan los procesos de integración. Vamos a hacer una pausa breve y regresamos para seguir hablando de la frontera entre Colombia y Venezuela, reabierta a través del puente binacional Tienditas, conocido ahora como Atanasio Girardot, llamado anteriormente Tienditas. Recordemos que este puente fue inaugurado en el año 2015, pero no se terminó fue construido en 2015, pero no se terminó de inaugurar, y en 2019 algunas autoridades
del momento, bloquearon el paso, incluso con contenedores. Esta es la clásica imagen de los contenedores que bloqueaban el paso fronterizo por las dificultades políticas que vivió Venezuela y sus relaciones con Colombia durante esos años. Ha sido reinaugurado y con esto se pone en marcha la reapertura de la frontera y una nueva etapa para las relaciones entre ambos países. Para nadie es un secreto que la frontera entre Colombia y Venezuela ha guardado por años duras dificultades en materia de violencia, desplazamiento en algunos casos. Estamos hablando en este particular acerca del puente Tienditas, Atanasio Girardot, pero además estamos hablando también de todo el eje fronterizo venezolano con Colombia. Por ejemplo, la frontera de Arauca a través del estado venezolano de Apure, o la frontera y la zona de La Guajira por el estado Zulia, por ejemplo, y todo el eje fronterizo venezolano con Colombia. ¿Qué hay que hacer para fortalecer aspectos de seguridad fronteriza en toda la frontera que comparten estos países? Fíjense, Ira, es muy importante interpretar la frontera como una región viva con los conflictos naturales de Colombia y Venezuela. En el caso de los departamentos que usted ha señalado, el departamento de Arauca, el departamento de La Guajira, yo le sumaría el departamento mismo del norte de Santander y el de Vichada, un poco para tener la precisión geográfica. Colombia no ha terminado el conflicto. Colombia tiene, además del conflicto de orden militar, histórico y tradicional, como el que vive en el departamento de Arauca, tiene la condición de tener vecinos con Venezuela uno de los departamentos más pobres, que es el departamento de La Guajira. Si el gobierno nacional que encabeza hoy Gustavo Petro no empieza a darles respuestas concretas a temas como pobreza, temas del hambre en la Guajira colombiana, la situación de narcotráfico en el norte de Santander, en la subregión del Catatumbo, el conflicto de orden militar que se vive en Arauca y Vichada, que sin duda es un paso muy importante, es la decisión del Ejército de Liberación Nacional y 4 grupos más de decretar un cese al fuego bilateral, que es muy importante para conseguir la paz total política de este nuevo gobierno colombiano. Se debe entender que mientras no se climatice la situación de orden social en territorio venezolano, no va a ser posible concebir una frontera más viva, armoniosa, de mayor fraternidad, de mayor confraternidad entre colombianos y venezolanos, entre comerciantes de uno y el otro costado. ¿Por qué? Porque el tema del narcotráfico está hoy con alta incidencia en la región de norte de Santander frente al tema de la economía, porque la situación de guerra, si no se le da un tratamiento adecuado a la culminación del conflicto en el departamento de Arauca, vamos a tener los padecimientos que se han venido conociendo de orden histórico entre el departamento de Arauca y Apure. Eso son realidades. Si no hay una política local centrada en acabar parte de la problemática, los procesos de integración van a quedar mucho más flojos o va a ser mucho más difícil concebirla desde el punto de vista, ejemplo, de lo económico. Tratar el tema de drogas en norte de Santander o en Colombia debe ser una política como la está concediendo el presidente Gustavo Petro, que aunque hoy no tiene el aval de los Estados Unidos, debe trabajar en función para reducir esos 11 puntos que son el narcotráfico en el Producto Interno Bruto colombiano, que sin duda, si no se le da tratamiento al tema de las drogas, no vamos a tener cómo superar la incidencia del narcotráfico en el Producto Interno colombiano. Por eso creo que es muy importante entender que ese proceso, si bien es muy natural en Colombia, muy originario de Colombia, la dinámica de integración entre Colombia y Venezuela le van a aportar ingredientes esenciales en la construcción de una política final que concluya el conflicto y que mejore el tema de la economía para superar, como en el caso de Tibú, con más de 46.000 hectáreas de tierra sembrada de hoja de coca, la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo a través de economías lícitas que rompan esa barrera de una economía ilícita como la que vive hoy la subregión del Catatumbo en el norte de Santander. Estos son procesos naturales que hay que entenderlos además en la dinámica de tiempos que algunos analistas o algunos políticos regionales, solo en la dimensión de hacerle la interpretación contraria a la realidad, hoy proponen ejercicios que no van con la realidad. Hay que dinamizar desde todos los sectores la necesidad de que existe una problemática de orden social
que involucra el tema económico y que esas decisiones se tienen que tomar en conjunto para que haya fuerza y para que no sea reversible todo este proceso de integración que se está conduciendo, que nos parece bien desde la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, excelente la conducción, entendiendo además de dónde venimos de cero y mire por dónde vamos, y estos procesos de integración tienen que obligarnos incluso a entender e interpretar que la realidad nuestra en frontera pudiese ser más de la mitad del conflicto de orden social que vive Colombia en los 32 departamentos. Entendiendo esto, entonces, podemos sintetizar que es posible interpretar una mejora en el departamento de La Guajira con la apertura fronteriza con Venezuela, en la medida en que allí el gobierno nacional, el presidente Petro, pueda definir y aplicar para este 2023, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, políticas reales de superación de pobreza, elemento concreto en el tema de La Guajira, o los temas económicos vinculados al narcotráfico en el departamento del Norte de Santander, en la subregión del Catatumbo, y la solución final a un conflicto de orden militar como el que vive el departamento de Arauca, que afecta a otras regiones. Se vive un buen momento, hay buen ambiente, hay decisiones de orden política en las que Venezuela ha jugado significativamente. La decisión de tener al ELN en el seno de la geografía venezolana es sumamente importante para darle acompañamiento, darle trascendencia a esa decisión política del presidente Gustavo Petro de terminar el conflicto. Una paz total que sin duda va a ser el elemento esencial en el proceso de integración, e incluso mucho más allá de Venezuela. Creo que en la dinámica hacia Brasil, la economía colombiana se va a potenciar muchísimo con esta apertura del Atanasio Girardot, con la movilidad con la cual empieza a gestarse la integración entre Colombia y Venezuela. Hay que entender que la sociedad delictual en norte santanderiana, o en Arauca, o en La Guajira, no es de estos últimos 90 días. Por el contrario, hay temas de orden estructural que hay que atender más allá de la visión coyunturalista que se pueda tener. Usted ha hablado de la decisión política. Yo le preguntaría acerca de la voluntad. Durante los últimos años con el expresidente Duque había señalamientos, ¿no? Que el presidente Duque no cuida la frontera. Y el presidente Duque no, que es el presidente Maduro el que no cuida la frontera. Entonces, bueno, este tipo de dimes y diretes en medio de la controversia política natural ha traído serias consecuencias para la población. Ahora somos amigos de Petro. Esto va a traer mejores consecuencias, sobre todo en el cuidado, el manejo, la cooperación y el control de los ejes fronterizos. Me refiero, por ejemplo, particularmente al tema del contrabando, el combustible, que sabemos que es un problema serio, el tema económico. ¿Hay disposición política para que haya mejoramiento de estos temas para ambos países por parte de los presidentes? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que ahí el tema del contrabando, que es un tema muy importante en la región, hay que analizarlo ya específicamente por rubro. Y digo esto porque el tema de la gasolina, que usted lo ha señalado, ya el margen diferencial no permite justamente que se mueva de un sector hacia otro. Por el contrario, cuando hemos tenido escasez en la geografía, en la frontera geográficamente venezolana, se surge Se trata de Colombia, más bien. De Colombia, correcto, pero hay que entender allí es que cuando ya en el caso concreto, $1.90 queda el valor de la gasolina en territorio, del galón de gasolina en territorio colombiano, ¿no? Eso no le da margen para la comercialización hacia Colombia, o viceversa. En Colombia, en algunas regiones, caso Cúcuta, 7.200, eso da más o menos $1.80, $1.70, o en algunas regiones un poco más distantes, $2.10, no da posibilidad de movilización. Es decir, ya ese tema queda superado en la medida en que se equilibre justamente las cargas y el gobierno venezolano siga manejándola como lo viene manejando en términos de subsidiar lo que considere y de no subsidiar lo que no se considere en términos económicos. Otros elementos de mucho valor en esta frontera también tiene que ser el tema del conflicto, la violencia. La violencia va a necesitar, esa que se vive día a día, que se gesta, va a necesitar mayor acompañamiento de orden político. Hoy se es amigo desde Miraflores del gobierno colombiano, conociendo además y revisando además que el Estado aún no está siendo administrado en su conjunto, esos poderes del Estado, en función de los procesos de integración. Todavía el mismo presidente Petro lo había señalado,
todavía hay actores en el gobierno que vienen de la administración pasada que obstaculizan, que no permiten que el proceso de integración evolucione al ritmo. Por eso este proceso gradual de mejoramiento de las relaciones, del mejoramiento de esa amistad entre gobiernos, se debe considerar incluso con algunos márgenes de error que permitan la superación de los conflictos que vivimos, conflictos binacionales, conflictos que sin duda, cuando usted vaya a tocar el tema de la migración entre Colombia y Venezuela, ahí va justamente a verse comprometido eso que en otrora el expresidente Duque formalizó, trabajó, desarrolló como una conducta en la frontera entre Colombia y Venezuela, procesos de xenofobia, de aporofobia, los procesos de persecución contra la población migrada. Hoy la contracultura que se ha gestado justamente para darle sepultura a esa decisión política del expresidente Duque en relación al tema de Venezuela, ya empieza a dar resultados. Las dinámicas de retorno de la migración venezolana al territorio desde Colombia hacia Venezuela es un elemento importante. El otro es que ya tocado además por nosotros al inicio de esta conversación, el tema de la fijación del bolívar en la frontera es un elemento importante que ayudaría a la armonización de la economía de frontera, sobre todo cuando de temas como el de las remesas, que son elementos, son cifras muy considerables que llegan al territorio colombiano y que con destino a Venezuela van a necesitar, a demandar unos procesos de integración mucho más reales, locales, con mayor pragmatismo para que no se pierda la venta de la mano de obra de la migración venezolana o colombiana con destino a los familiares en ambos países. Tenemos que hacer una nueva pausa breve, pero nuestra audiencia ya está comenzando a enviar comentarios y preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, utilizando la etiqueta Primera Página y mencionando nuestra cuenta @Primera Página. Usted que nos vea a esta hora, ¿tiene algún comentario o alguna pregunta para nuestro invitado acerca del tema fronterizo que tocamos esta mañana? Hay varios que vamos a leer al regreso de la pausa y respondemos a nuestro público. Durante la pausa, tómese un cafecito y aproveche para escribir su mensaje. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Primera Página por Globovisión y hablamos precisamente del tema fronterizo tras la reapertura anunciada por ambos gobiernos en las últimas horas, bueno, que ya venía desde hace varios días anunciándose. Vamos a leer comentarios. Náufrago 27 escribe a nuestro invitado: buenos días, está bien que se haya aperturado la frontera con Colombia. Ahora díganos qué va a pasar con los funcionarios y militares y gubernamentales que le encanta el matraqueo en dicha frontera y de paso con todas esas bandas organizadas que hacen vida en la frontera. El mismo usuario pregunta, la pregunta del millón: ahora qué va a pasar con todas esas grandes cantidades de trochas que hay en toda la frontera y que todos los funcionarios saben dónde están y quiénes son los encargados de dichas trochas y que se cobra la matraca reina en dichas trochas. La pregunta del millón: ¿qué va a pasar con las trochas, señor Tano? ¿Qué puede decir? Bueno, fíjense, ahí es muy importante volver a la interpretación de que las trochas no desaparecen en su totalidad, porque de una u otra manera custodiar 2.219 kilómetros de frontera debe ser una decisión política como la que está tomada, pero nos va a llevar en tiempo, por lo menos, la superación de las trochas, en la medida en que logremos afincar desde lo que se hizo en el día de ayer con la apertura del Atanasio Girardot, la posibilidad de que las trochas se vayan olvidando cuando vía puentes se pueda proporcionar justamente la movilidad segura, en paz, abierta, como lo ha expresado el señor gobernador, compañero Freddy Bernal. Digo esto porque, para poder entender la pregunta de Náufrago, hay que analizar la realidad histórica de la frontera. El ejercicio fronterizo no es un ejercicio que se pueda resolver decretado. Necesitamos que en la práctica podamos ir resolviendo los conflictos. Las trochas seguirán eliminando uno a uno en la medida en que nosotros demos respuesta, como se ha expresado, abierta, en paz, absolutamente segura, de manera fraterna, las autoridades de un lado y del otro lado. Aquí quien gana con estas decisiones es justamente la ciudadanía. No se puede pensar que algunos delitos los podamos acabar vía decreto. Por el contrario, el presidente Gustavo Petro en una locución señalaba las mafias que aún quedan en la frontera de lado y lado, de parte y parte.
entendiendo que este es un proceso largo, extenso, complejo, además, con todo lo que hemos señalado, Señor la Thanos, dinámica de integración va a superar lo que estamos viviendo hoy frente al tema de trochas. en esta parte le voy a pedir, con todo respeto, respuestas más cortas para poder leer más comentarios de la audiencia. Voy a avanzar. Luis Hernández dice, buenos días, pregúntale al entrevistado qué ha pasado con la resolución 008. Se refiere al tema económico que había pedido Venezuela en el 2016, 17 por allí, la derogación de esta resolución. Y al mismo tiempo le preguntan acerca de la moneda oficial, que qué va a pasar con el bolívar, el dólar, el peso en dichas fronteras, ya que existe mucho y si van a existir casas de cambio para evitar la dichosa matraca y la estafa que existe y para nadie es un secreto, díganos la verdad. Y sobre todo también me llama la atención de manera poderosa lo que pasa en el Táchira, en el estado Táchira. Poco se usan bolívares, y lo digo con conocimiento de causa porque toda mi familia está allá. Se usan pesos colombianos. Esta distorsión de la economía, ¿qué impacto puede tener? ¿Puede cambiar? ¿Puede volver a usarse el bolívar como moneda más fuerte, por ejemplo, en casos como el de Táchira? Bueno, lo primero es el tema de la resolución 8 emitida el 5 de mayo del año 2000 en el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Está vigente. Un sector de los empresarios del cambio en la frontera son los que determinan y fijan el valor del bolívar. Ellos son coadyuvantes justamente en la situación que se vive en la frontera y fortalecen la dinámica de ese dólar paralelo que se mueve en territorio nacional venezolano. La resolución se debe eliminar o modificar a partir de la convocatoria de la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia, Banco Central, para que pueda armonizarse justamente con estos procesos de integración. El presidente Gustavo Petro apenas alcanza 4 meses en el gobierno y eso no ha sido todavía determinante frente a ello. Y digo esto porque el tema de la resolución sin duda nos está agobiando. Y el otro elemento es el tema de la movilidad del peso y de otras monedas en la frontera, sobre todo en Táchira. Obedece sin duda alguna a la decisión del gobierno del presidente Duque de bloquear, de cerrar el acolitamiento de los Estados Unidos con sus medidas de bloqueo, y la respuesta sin duda fue aperturar procesos de integración con la moneda colombiana para mejorar la calidad de vida de la población en frontera. Eso se va a regularizar, se va a ir graduando en la medida en que se puedan ir eliminando los factores que hoy son distorsionadores de la economía fronteriza. Muchas gracias, señor Thanos, por su tiempo y por acompañarnos en el análisis. Estaban preguntando por otras cosas, alimentos, el tema de la vialidad, qué sé yo, pero lo vamos a invitar en los próximos días para analizar cómo avanza la reapertura de la frontera. Gracias por su tiempo. Feliz mañana. Con mucho gusto. Un abrazo para todos. Termina la entrevista con Juan Carlos Thanos, defensor de derechos humanos y derechos de los migrados, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, y hablamos acerca de la apertura del puente Atanasio Girardot, el conocido puente Tienditas, en la frontera entre Colombia y Venezuela, recién inaugurado ayer por las autoridades de ambos países.